¿Qué tal? Por acá les saluda nuevamente Sin Mentiras. En la medida en que avanza el conflicto y Ucrania se hunde y los rusos avanzan, en esa medida han crecido voces a lo interno de la Unión Europea que dan cuenta no solamente de la división, sino de tratar de frenar todo lo que se vino haciendo y reconducir de tal manera que se logre detener la crisis. Aquí la pregunta que cabe hacerse es: ¿fueron divididos los europeos por el Kremlin en esta crisis? ¿O estaban ellos ya divididos y la crisis lo que puso de manifiesto eran sus diferencias? Pregunto a todos los del canal para ver cómo podemos resolver este dilema. Y otra cosa que es muy importante, ¿qué papel, qué estrategia utilizó Rusia para salir avante hasta los momentos de este conflicto? Porque yo creo, me da la impresión de que los rusos crearon las condiciones políticas, estratégicas, financieras, económicas, crearon esas condiciones para lograr las diferencias en los miembros de la Unión Europea. Fíjate que hasta los momentos, al día de hoy, que estamos haciendo este video, la situación en la Unión Europea luce compleja, porque hay una división clara de conflictos, de intereses, desavenencias, de distancia, de ideología, de puntos en comunes y económicas, por supuesto. Por ejemplo, Holanda, Dinamarca y otros países ya, como Austria, mostraron su desinterés a que Ucrania no sea candidato a ser miembro de la Unión Europea. Por ejemplo, Hungría, Francia, Alemania, Italia y otros países de bajo perfil se han se han escorado hacia Rusia. No solo porque tienen muchos intereses, sino porque quieren diálogo para salvar esos intereses que tienen, intereses militares, intereses económicos, intereses políticos, intereses espaciales, energéticos. ¿Quiénes son los que están quedando más a la orilla? Inglaterra, Polonia, otros países como los bálticos, que quieren seguir alimentando la guerra a partir de la estructura que condujo a todo este conflicto: mercenarios, financiamientos, armas letales de largo alcance, súper peligrosas. Entonces, ante todo este panorama, yo creo, me da la impresión de que los rusos explotaron todas esas debilidades para ganar a su favor. Un juego diplomático que los ha consolidado, los ha puesto a ellos como líderes, los ha dividido entre moderados y los más radicales. Ha aguantado los embates. Desde que comenzó la guerra ha aguantado estoicamente, pero también geoestratégicamente. Compró tiempo, metió influencia para que subiera el petróleo, para que subieran las materias primas. Articuló con India, con China, con Asia, estrategias ganadoras desde el punto de vista energético. Aguantó los desplantes y el doble juego del país de las hamburguesas, porque comprendió cuál era el juego del país de las hamburguesas y no hizo frente a ese juego, más bien lo estuvo allí bordeando en muchos aspectos, y fue aislando a los más radicales de la Unión Europea, hasta que enderezó el golpe financiero, fortaleció el rublo,
fortaleció la inflación, a lo interno mejoró los salarios y no entró en desesperación en ningún momento. Mantuvo la calma. Cambió la estrategia cuando las cosas le estaban yendo mal desde el punto de vista militar. Ralentizó el avance cuando necesitaba hacerlo. Y ahora los está esperando a todos en la bajadita. Y cuando digo todos, me refiero a estos países que quieren diálogo. Alemania, Francia, Italia, que son fuertes, no son cualquier cosa, son de las economías más fuertes de allí. Y también el país de las hamburguesas está dando ya algunos pininos, está dando ya muestras de querer irse por esa vía del diálogo. De tal manera que al día de hoy no queda dudas de que los rusos han obrado de una manera ejemplar su estrategia, su táctica, y sobre todas las cosas se prepararon para aguantar este conflicto con disciplina, con organización y sobre todas las cosas con paciencia. Se han movido en el tablero y ahora mismo tienen ventaja. Una ventaja que podríamos decir próxima al jaque mate. Yo dejo el video hasta aquí, espero sus comentarios para seguir enriqueciendo este contenido. Muchas gracias, será hasta la próxima.